Como lunes que es, toca hacer balance futbolero. Y para ello están por aquí José Salvarrey por un lado. Hola José, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Inés. Luis Sancho, hola, ¿qué tal? Muy buenas. Buenas noches. El que no está es Jaime, pero volverá. Me ha dicho que el lunes que viene está aquí puntual como un clavo sin falta, ¿eh? Que yo sé que le echáis de menos. Bueno, estamos muy a gusto contigo. Claro, no te creas. Qué bien habéis quedado, fenomenal, muy bien. Luego ya os doy lo pactado. Venga, chicos, contadme, a ver, empezamos por el Charles, que ha vuelto a perder. Ha vuelto a perder. Pero me has dicho antes, Luis, que no ha sabido mal la derrota. No, la realidad es que ha sido una derrota pues más o menos dulce, porque creo que el equipo compitió bien. Íbamos a participar de la gran fiesta del Pontevedra, del ascenso a primera red del equipo gallego. Y la realidad es que lo pasamos bien, porque fuimos a un campo que es impresionante, con 10.000 personas en el estadio, lo cual eso cualquiera le hace ilusión poder jugar en un campo así, y encima competimos, le pusimos las cosas muy difíciles. En el minuto 85 íbamos 3-2 y a punto estuvimos de empatarles el partido, que nos hubiéramos chafado la fiesta. Luego al final metieron el 4-2, además el 4-2 lo hizo un ex del Laredo, es Igor Irazu, que estuvo aquí hace un par de años con nosotros, y eso pues mayor alegría, pero la realidad es que fue un partido bueno, un partido que disfrutamos todos y que por desgracia se perdió, pero se perdió 4-2 dando una imagen bastante positiva. ¿Compartimos ese análisis o no hay que conformarse nunca? Bueno, hay derrotas que sabes que son muy probables, sobre todo en esta, que es que vas a casa del líder, que se juega el ascenso y celebración en su casa con todos los aficionados y el estadio lleno, pues lógico y normal, sabes que tú vas allí como convidado de piedra, intentas competir, dar una buena imagen y sacar algo positivo, eso desde luego. Evidentemente te ganan porque se enfrenta el líder, el mejor equipo de la categoría, como así lo ha demostrado, y el colista, que si va colista es por alguna razón. Lógicamente, tú planteas un buen partido, estás en lo que dice Luis, estás con un 3-2 hasta el final, al final pierdes 4-2, bueno, creo que el Laredo se puede venir, bueno, dolorido por la parte de la derrota, pero bueno, has competido frente al líder, te apartas, dejas que se celebren y te vas, no te queda otra. Y a pensar este fin de semana en el siguiente partido, que es el último partido en casa, donde tienes que dar la cara frente a los aficionados y donde tienes que dejar por lo menos un buen recuerdo de la categoría a los aficionados. Ahí sí que no nos vamos a quedar contentos ahí con una derrota, evidentemente. Tenemos que jugar contra el Deportivo Fabril, que es el filial del Deportivo de La Coruña. Aquí en casa, último partido en casa, no queda otra que hacer un partido, esta vez sí, con un resultado que sea positivo para nosotros, porque si no, pues evidentemente cerrar la temporada encima con una derrota sería más... Cerrar la temporada en casa, quiero decir, con delante de los aficionados, sería un poco decepcionante. Por eso este partido sí que tenemos especial intención de competirlo y ganar el partido, a pesar de que ellos evidentemente se juegan entrar en el playoff, con lo cual van a competir también. ¿Qué novedades hay en el club? No, novedades ninguna. O sea, ha sido novedades desde la semana pasada ninguna, porque ha sido una semana muy plácida, ¿no? Hemos estado en Pontevedra, lo que ha sido un viaje muy largo, uno de los dos más largos de la temporada, pero el equipo ha estado bien, el ambiente es muy bueno entre la plantilla y bueno, pues a lo mejor podíamos haber pedido que hubiera jugado más gente, ¿no? Que a lo mejor al final pudiera haber jugado alguno de los jugadores que estaban en la banda, pero bueno, que en cualquier caso creo que todavía quedan 2 partidos para que todo el mundo pueda disfrutar de todos los jugadores. Pero es verdad que el ambiente es bueno. El club está en una situación en la que seguimos gestionando cómo va a evolucionar la pretemporada y la temporada siguiente, sin dejar de lado que tenemos todavía 2 partidos por delante. Compartimos eso de que el ambiente es bueno y que estamos así como en un momento muy plácido. A ver, vives en un ambiente de resignación, de intentar que esto acabe cuanto antes, claro. Básicamente porque ya estás descendido desde enero prácticamente o desde diciembre. Y esto que se acabe cuanto antes y a pensar cada uno en la temporada que viene, y algunos jugadores pensarán en su futuro lejos de aquí, otros en continuar aquí, el club en ver qué jugadores quieren que siga y desde luego, bueno, pues ahora mismo es intentar gestionar la plantilla, pues evidentemente pues para que todo el mundo más o menos esté contento dentro de las circunstancias. Desde mi punto de vista, y lo voy a decir claramente, no entiendo cómo Óscar Santiago, el portero que ha jugado menos este año, no está jugando, y lo digo así de claro. Me parece que es una decisión poco, no sé cómo definirlo, poco elegante, lo voy a decir así.
porque creo que David no va a mejorar porque acabe de jugar estos partidos, y creo que Óscar Santiago se merecería por lo menos jugar este par de partidos y acabar la temporada por lo menos jugando, teniendo en cuenta que ha sido el que menos ha jugado de la plantilla posiblemente. Desde ese punto de vista creo que el entrenador ahí sí que podía hacerlo de otra manera, y bueno, al final no vas a tener a uno encabronado, y lo digo así de claro. Es mejor que jueguen porque tampoco te va a aportar una diferencia totalmente negativa respecto a lo que hay. David y él son dos porteros de garantías, como así lo han demostrado esta temporada. Que el problema del Laredo no ha sido la portería en ningún momento, ni ha sido un puesto que ha estado en discusión. Cuando ha salido Óscar Santiago lo ha hecho perfectamente, y cuando ha hecho David toda la temporada lo ha hecho perfectamente. Desde mi punto de vista, creo que a estas alturas de la película, siendo colista, sin la posibilidad de recuperar puntos a la gimnástica básicamente, o dices, bueno, ¿por qué no va a jugar Óscar Santiago? ¿Por qué vas a tener a un jugador que es el que menos ha jugado, no le vas a dar la oportunidad? Ese es mi único matiz respecto a... El único pero ahora mismo. Incluso te podría decir que, salvo que el juvenil no puede, porque ahora mismo los chavales están jugando un posible ascenso a División de Honor. Tampoco vas a tirar de juveniles, no vas a perjudicar al equipo. Pero creo que los jugadores que menos han jugado pues se merecen una oportunidad por lo menos, y que se puedan despedir con buen sabor de boca. Ese es mi único matiz a este respecto, ¿eh? Sí, no, yo comparto ese matiz, y creo que ya lo he hablado con muchos, y no creo que David no esté de acuerdo en que Óscar podría jugar. Es verdad que creo que recordar que David estaba pendiente también de llegar a los 200 partidos con el club, pero yo no creo que es algo que él se esté planteando. Aún así yo sí que creo que deberían, por lo menos en los siguientes partidos, al menos uno debería jugar Óscar, pero claro, tampoco yo tengo toda la información. Lo que sí digo es que, por ejemplo, en este partido yo, si estuviera en la posición del míster, probablemente hubiera hecho algún cambio cuando se marcó el 4-2, y porque había 3 jugadores que estaban calentando desde el principio de la segunda parte, y así dar más minutos a todo el mundo. Pero bueno, ahí está la gestión del vestuario que está haciendo él, y que para mí es respetable, y que él tiene que tomar la decisión. El Racing ganó, tú has dicho antes, fuera de cámara, con polémica arbitral, y ha dicho Luis, no lo comparto. Bueno, polémica arbitral. Tú has usado esas palabras y ahora te quieres desdecir tú mismo. La palabra polémica quizás es demasiado grande. Lo que sí que es cierto es que, bueno, sí, polémica no está mal dicho tampoco. No está mal dicho tampoco. Que es tuyo, no mío. Polémica, para que no tiene... En términos de semántica, pues la polémica tampoco está mal puesto en este contexto. El Racing ganó 1-3 frente al Huesca, después de 2 expulsiones en el mismo minuto. Y las expulsiones tienen muchos matices. El Racing, hay, digamos, 2 partidos, uno hasta el momento en que se producen las 2 expulsiones, y otro partido, digamos, a continuación. A estas alturas de la película yo ya me he vuelto como Nicolás de Maquiavelo. Es decir... el fin justifica los medios. El fin justifica los medios, y no me importa ya el cómo. Hay que recordar que Nicolás de Maquiavelo fue, finales del siglo XV, principios del siglo XVI, el precursor de la política moderna y del concepto razón de Estado. Por eso te digo que a partir de ahora a mí ya me importa bien poco el cómo. Me importa mucho más el qué. En este caso, el qué es que el Racing sumase los 3 puntos. Además de sumar los 3 puntos, se benefició de tener el golaveraje a favor de frente al Huesca, lo cual, teniendo en cuenta que le tienes en contra del Elche, del Levante y del Mirandés, pues bueno, ya hay uno de esos rivales de la zona de playoff que le tienes a favor. Por lo demás, cuando el Racing jugó contra 11, pues fue incapaz, porque no supo perforar la meta del equipo ostense. Tenía más posesión, tenía un 65% de posesión frente a un 30 y pico, pero otro día más, en los 10 primeros minutos te meten un gol. El partido ya te queda condicionado radicalmente y tienes que ir a remolque. El Huesca hizo lo que tenía que hacer, es un equipo muy sólido, muy contundente, muy duro, porque fue duro, y el Racing fue incapaz de llegar a la portería contraria. Todo esto hasta el minuto 60. Una expulsión que viene motivada por el VAR, que llaman al árbitro, un árbitro que ve una jugada, la pita y la sanciona bajo su criterio, pero en el fútbol moderno que vivimos, el señor que está frente a una televisión tiene que ser protagonista y le llama para que revise la decisión que ha tomado, porque entiende que es un juego brusco grave y que merecería más sanción. El árbitro se desdice de lo que había dicho y expulsa al jugador del Huesca. A continuación, dentro de esa misma jugada, el capitán del Huesca hace el símbolo de que nos están robando y el árbitro le expulsa.
porque aunque no lo vea, le avisan y le expulsan. Bueno, entre otras cosas, creo que el jugador del Huesca está bien expulsado por torpe, lo primero, porque no tienes que hacer eso y acabas de dejar a tu equipo, en vez de con 10, con 9. A partir de ahí el Racing, jugando contra 2 menos, empata, supera al Huesca 1-2, Andrés Martín volvió a ser determinante, Marco Arana, al final ganas 1-3, dices, bueno, contra 9, tenías que hacerlo, lo has hecho, punto. A partir de ahora pensamos en el siguiente partido, que es este fin de semana, contra el Deportivo La Coruña. Hay que darle continuidad. El Racing a día de hoy tiene 63 puntos, los números de ascenso, bajo mi punto de vista, tendrían que ser 75-76, ascenso directo. Quedan ahora mismo 18 puntos en juego, de los cuales yo creo que el Racing, haciendo 12, podría estar en condiciones de ascenso directo. Me da igual dónde los consigas, me da igual en casa que fuera. ¿Y cómo? ¿Y cómo? A mí ya el cómo ya me da igual. Pero ¿cómo ya? No, el cómo A mí es... desde el principio de la liga me da igual el cómo. No, porque tú desde el principio de la liga lo que pretendes es, digamos, que mantengas un criterio de juego, una forma de jugar más o menos constante, que te dé resultados, y a estas alturas de la película a mí ya me da igual que el Racing juegue bien o mal o regular, porque lo importante es que sume de 3. Hombre, ¿qué pasa? Que es mucho más difícil sumar de 3 y tener que remontar un partido. Durante 6 partidos desde este 2025, 6 o 7 partidos te han encajado gol en los 10 primeros minutos. Además, ¿cómo se encajó? Porque es que, y es que era un ese gol es obvio. Es que ese es el principal problema. Y a mí a veces es lo que me genera dudas respecto a las posibilidades de ascenso directo por parte del Racing. ¿Por qué? Porque ¿qué haces? Plantas la defensa con un jugador que es mucho más lento que al que ha sustituido, porque entró Mantilla como titular, quitó a Manu Hernando, y le das al jugador posiblemente más rápido de la categoría como es Soko, le das un espacio tremendo para que corra a la espalda de los defensas donde te va a ganar en velocidad. Pues desde ese punto de vista, ¿qué quieres que te diga? Hay determinadas decisiones que yo a veces no comprendo. Y cuando tú empiezas perdiendo un partido, pues a continuación, en esta categoría, que tú lo has dicho muchísimas veces, es súper igualada, muy competida, pues volver a remontar un partido es muy complicado. Y hay que recordar que el Racing ha tenido 2 episodios arbitrales, voy a decir episodios en lugar de polémicas. Bueno, no, te iba a decir yo hace un momentillo, pues polémico, yo creo que estaba bien utilizado aquí, ¿eh? Pues claro que estaba bien utilizado. Como fue el día del Tenerife, donde Álvaro Cervera en rueda de prensa hizo unas declaraciones sintiéndose como se sentía. Ayer Antonio Hidalgo, que yo no comparto sus declaraciones, pues también se sentía como se sentía, porque no es habitual que en el mismo minuto se haga 2 expulsiones, y a raíz de ahí, claro, en esta categoría condiciona totalmente el partido. Acabó con un tercer expulsado, ya jugando contra 8, pues evidentemente ganas el partido, no tienes ningún problema. Pues encima el Racing está teniendo ese puntín de suerte que tienes que tener en determinadas decisiones que te favorecen. Si al margen de todo eso, que es lo que respecta a ti, tus rivales no son capaces de solucionar sus partidos, como por ejemplo el Mirandés, que le está dando mal de altura, que volvió a ser incapaz de ganar, pues dices, bueno, y le estás dando vida al Racing, le sigues dando vida. A ver, volvemos a lo que te decía del otro día, están pinchando todos. Es que el Elche no ganó tampoco contra un Albacete que venía de hacer varios partidos malos, y le remontaron un 2-0 en su casa. El Mirandés lleva 2 partidos que no gana uno. El Levante es el único que ganó con solvencia al Zaragoza, pero el único, porque no ganó el Oviedo, no ganó el Granada, no ganó el Almería. O sea, la situación está en que no ganan todos, es decir, todos pinchan. Es lo que decía yo la semana pasada, que creo que el Racing no está especialmente mal, que todos están en segunda división, que es una categoría muy difícil, muy igualada, y en la que es muy difícil que decantes los partidos así de fácil. El Levante ganó este partido fácil, y lleva una racha muy buena, pero que va a pinchar, y va a pinchar igual que los demás. Yo creo que lo del primer minuto, o sea, los primeros 10 minutos es un poco escandaloso ya, porque no puede ser que tú sepas que hay una gran amenaza en el Huesca, una que es Soko, que estaba hartándose a meter goles en velocidad, y le dejes ese espacio a tu espalda, de manera que te haga 2 ocasiones en los primeros 10 minutos, una de ellas para adentro. Pues mira, no, yo me lo haría mirar un poco, o sea, no tiene sentido esa defensa como salió en el partido. Luego después lo gestionaron bastante mejor, pero es verdad que el Racing no pudo percutir la línea del Huesca de ninguna de las maneras. Además, pusieron la estadística, el Racing en la primera parte tuvo un 65% de posesión respecto a un 35% por parte del Huesca.
pero era una posesión estéril. Sí, ¿Por qué? absolutamente. Porque no tenías disparos a puerta, porque su portero no hizo ninguna parada de mérito durante... Y porque ellos hicieron muy buen trabajo Porque cerrando por dentro. el Huesca es un equipo que defiende muy compacto. Aquí te ganó 0-1 y es un equipo que defiende muy compacto, juega en 30 metros, juega muy juntito, te tapa todas las pases interiores por el medio, te obliga a jugar por afuera, que es donde yo creo que el Racing a veces es mucho más débil, y no supo... Desactivas a los jugadores como Andrés Martín, o en este caso Carricaburu, que fue titular, y Íñigo Vicente, que les cuesta muchísimo más, y salvo que este tipo de jugadores tengan muchísimo más espacio, que es lo que pasó cuando jugabas contra dos menos. Pero cuidado, hay una razón por la que los rivales se quedan tantas veces con uno menos y esa cosa, porque al final es que defender al Racing implica defender con una seriedad y una agresividad especial. En el caso la primera parte fue un verdadero escándalo. No, que se por eso, fueran sin tarjeta, a por eso ejemplo, me iba. que deberían haber sido En con el varios. caso de ayer, yo creo que el árbitro estuvo especialmente mal. A mí es que el árbitro me pareció horrible por la gestión que se hizo de la jugada que para mí marcó el partido, pero sobre todo por la primera parte. Sí, porque sí. La primera parte fue escandaloso. Fue escandaloso porque desde el punto de vista del Huesca, tú puedes ser todo lo duro que consideres, pero hay un señor en el medio que es el que impone justicia, y es el que tiene que sancionar y el poner Racing la vara de medir. No consiguió más en la primera parte porque el Huesca se expresó con muchísima violencia en muchísimas jugadas, hasta el punto que al final de la primera parte los propios jugadores del Racing acabaron revolucionados con la misma agresividad de vuelta. Fue una especie de reacción a la situación arbitral que estaban teniendo. Luego, a la salida del descanso, pues la cosa se fue calmando, pero es verdad que para mí la jugada es perfecta. El problema de la jugada esta es que lo que no sabe la gente, o no entiende la gente, porque yo creo que durante el año se ha explicado muchas veces que una patada o una plantilla contra los gemelos del rival es tarjeta roja por regla. Y ya le pasó a Modric, ya le pasó, pero le ha pasado a mucha gente. tenemos un problema, Luis, y es la uniformidad de criterios arbitrales. Lo que tú quieras, No, pero te la voy a realidad poner, es que hizo escucha, eso. Te voy a poner, sí, pero es que el árbitro vio la jugada, la sancionó y sacó la tarjeta que consideró oportuna. Sí, pero eso es revisable porque es la oportunidad de sacar una roja porque tú no has visto una circunstancia. No, pero perdona, el árbitro juzgó la situación y la vio. No, porque no, él lo que vio es una falta, lo que no vio es la plantilla en Claro, el gemelo del rival. y ahí entramos en lo que es el fútbol moderno, que yo ya lo odio. Pero y ya lo que quieras, pero es que es una regla. Es que este año lo hemos visto muchas veces. Porque estamos empezando a juzgar el fútbol por los frames y por las acciones vistas en una televisión a cámara lenta. La misma jugada que le ha costado la expulsión al jugador del Huesca, la misma, exactamente, es tarjeta amarilla en el partido Atlético Madrid-Barcelona, entrada de Azpilicueta a Lamine Yamal. La misma, exactamente, por detrás. Pero si y en el estamos caso de del acuerdo. Atlético Madrid, tarjeta amarilla. Y ayer, tarjeta roja. ¿Estamos de acuerdo? A mí lo que no me gusta es la falta de personalidad arbitral, que cuando te llaman del VAR automáticamente sabes que te has equivocado, porque sabes que tienes que rectificar, porque cuando te llaman del VAR se ve a muy pocos árbitros que mantengan sus decisiones. Y los que lo hacen muchas veces lo hacen mal, porque hace poco beneficiaron precisamente al Racing en una jugada en la que el VAR llamó al árbitro y el árbitro se negó a pitar algo que era absolutamente obvio y se mantuvo en su decisión, y tampoco es eso. O sea, yo creo que... Yo, sinceramente, es que a mí el tema del VAR... Claro, pero te puede gustar o le no ha gustar quitado el VAR. emoción. No le ha quitado emoción, le a ha mí me quitado parece... a los que nos gusta el fútbol de determinada manera, pues le ha quitado, ¿qué quieres que te diga? Mira, el VAR está muy bien para los goles fantasma, para determinar si es gol o no es gol, si pasa una línea o no pasa una línea, O para para el fuera determinar de un juego, fuera de si me juego. apuntas, pero ni siquiera. Para eso, para ver una agresión que no se ha visto y que el árbitro no puede ver todo. Para tres cosas. Sí, estoy de acuerdo contigo. Pero es que se rearbitran los partidos constantemente y llega un momento en que es... A los que nos gusta un determinado tipo de fútbol, pues ¿qué quieres que te diga? Para mí, en España, por lo menos, no sé si, yo creo que en Europa no, pero en España se ha convertido en una herramienta más de manipulación. Que yo digo que puede ser una manipulación, yo no he creído nunca en conspiraciones y sigo sin creer en ellas, pero es una herramienta de manipulación. El VAR puede entrar o no entrar a discreción de una persona que está en el VAR. Y muchos partidos, pues por ejemplo este fin de semana, pero no por nada, pero este fin de semana el partido del Barcelona ha pasado eso, una jugada que debió haber entrado a favor del Celta no entra y en cambio a la otra sí entra. Pues es que depende. Entonces, sí, en este caso estoy de acuerdo contigo. Yo creo que el VAR debería estar para H, B y Z. Y por cierto, pero aún así, no está mal hecho lo que pasó. No te lo voy a discutir. Dentro de mi odio al fútbol moderno, odio sinceramente a los jugadores que en cuanto les rozan parecen que les han matado. Eso no pasa en primera y en segunda, cuidado, que los actores de teatro... No, pero esos gritos... Pero en concreto, yo es una cosa que odio. Lo odio, porque creo que en esta vida tienes que ser por lo menos competidor, competir, y si te dan
Porque ayer, el otro día, a Andrés Martín le han metido 2 levantes que eran de tarjeta, lo que tú dices, pero se ha levantado y punto, y a seguir jugando. Pero a otros les rozan un poco y parece que les han matado. Sí, claro. Y yo con eso no puedo, porque los jugadores que simulan, que parece que les has hecho muchísimo más daño del real, etcétera, a mí no me gustan. No me gustan. A mí tampoco. No me gustan. ¿Y sabes cuál es el problema? Que va a haber un día en Pero que... eso es el fútbol moderno, eso ha existido siempre, ¿no? No. Nada más. No, ¿sabes qué pasa? Que en el fútbol moderno va a haber un día que a ese tipo de jugadores, pues otro le va a coger la matrícula y le dice, te voy a hacer daño de verdad, y te vas a quejar con razón. Y yo no digo que tengamos que volver al fútbol de los 80, con los Javi Navarro, Prieto, Martagón, Pablo Alfaro, Jesús Merino, con todo ese tipo de jugadores que parecían sacados de un matadero industrial. No, hay que tener un punto medio, y se compite, y hay que ser honrado, y si vas duro, pero vas de frente. Y no ser jugadores de estos que te Fenomenal, pero nos desviamos del tema. Sí, pero esto influye, Luis, influye en el tema del VAR. Que hay jugadores que, desde mi punto de vista, pues creo que tendrían que ser más honrados dentro del campo. Sí, pero que me parece muy bien, pero la realidad es que en esa jugada hay un jugador que le da una planta a una zona al gemelo y está bien llamado el VAR. Y luego es el capitán del Huesca el que hace el gesto. No, pues te he dicho que hay que ser estúpido. Perdón, hay que ser eso. Sí, no, lo puedes definir perfectamente. Estúpido. Sí. Porque la realidad es que dejaste a tu equipo con 9, te puede gustar o no, pero es que el árbitro te tenía que expulsar después de decir absolutamente. Eso. Porque podías haber sido más discreto, no sé qué, pero te pones a hacer así el gesto. Bueno, o sea, robado. Y luego la tercera expulsión igual, es una tarjeta amarilla, haces una falta que se va hacia la portería y dices, pues no puede ser más clara. Que entiendo el enfado de ellos porque es una frustración ver que has planteado un partido perfecto, que estás consiguiendo plantar cara al Racing y que no te está consiguiendo hacer, no solo hacer un gol, sino plantearte hacer un gol. Y te pasa eso y ya no puedes. Porque el problema del Racing es que para defenderle te tienes que cerrar mucho por dentro y para eso necesitas 11 tíos. En cuanto tienes 10, el Racing te abre en canal. Y pasó con el Tenerife y pasó con el... No, y sobre todo que encima tienes a jugadores que están especialmente enchufados, como es el caso de Andrés Martín. Entonces que es imposible defender. Talento. Al Racing no se le puede defender con 10 y muchísimo menos con 9. Al Racing hay que defenderlo con 11 y haciendo las cosas perfectas. El Racing en ataque, quiero decir, luego ya en defensa otra cosa. Pero el ataque del Racing, para defenderlo, necesita estar muy concentrado y ser 11 personas concentradas. Y se les fastidió la jugada en ese momento y el Racing pues lo que hizo fue bueno, el resultado es que con el empate del Elche, el Racing... Y todas las derrotas y empates de los de abajo, el Racing se ha encontrado que ahora es tercero a 3 puntos del ascenso y a 4 del Elche, pero sobre todo con 4 puntos de ventaja sobre el siguiente. No, y que yo creo que la zona de playoff la tienes más o menos garantizada, sí, claro. Eso es evidente, y bueno, y ahora sigues arriba. Sigues con posibilidades de ascenso directo, que es lo importante, seguir en competición. Quedan ahora mismo 6 partidos, quedan 18 puntos. Hay que sacar 12, me da igual. Y ahora, sea como fuere, tienes al Deportivo de La Coruña en casa, que es una oportunidad estupenda para ganar un partido y ganar confianza para eso. Sí. Venga, los de mi pueblo que han ganado, el del tuyo no. Evidentemente, porque es un tema de que venir informada, cuidado, que venir informada. Fíjate, este fin de semana, José y yo nos hemos repartido los partidos de hecho, hemos coincidido en uno que estuvimos viendo. No me hagáis doblete, ¿no? Os voy a dejar yo los deberes preparados. Bueno, para la siguiente semana. Vamos a empezar por orden cronológico. Sí, coincidimos en el partido del Sámano del jueves, y que jugaba contra el Siete Villas. Porque además pues era un partido en el que tenían que ganar sí o sí, y es verdad que el Sámano estuvo, iba a decir, espeso en la primera parte. No le costaba muchísimo hacer el juego, sobre todo tener esa presión alta que venía teniendo, pero sobre todo la sensación fue que, digamos, que le podían temblar un poco las piernas a algunos jugadores, ¿no? Porque es verdad que en esas situaciones es de mucha presión, tienes que ganar contra un equipo que está en descenso y tienes que ganar sí o sí, pero la realidad es que al final acabó ganando. En la segunda parte salieron con una confianza distinta y acabaron marcando 2 goles y el partido lo resolvieron, pero sí, ese es el partido en el que coincidimos tú y yo. Bueno, me alegra que tengas esa lectura tan, ¿cómo te diría yo?, con tu bonomía característica. Sí. Evidentemente, el otro día, desde mi punto de vista, yo de los partidos que he visto al Sámano este año, es posiblemente el que menos me ha gustado en líneas generales. Es que tú eres menos conformista, Luis, es un poco más benévolo. Yo lo que veo, sobre todo más que conformista, es que el buen fútbol creo que no existe, o sea, de manera continuada. O sea, yo creo que el Sámano no estuvo bien en la primera parte, creo que hizo una primera parte bastante mala. De hecho, el propio entrenador, el propio Hugo, estaba
especialmente tenso porque no terminaba de ver a su equipo hacer lo que saben hacer, pero es verdad que en la segunda parte salieron de otra manera, tampoco avasalladores, pero para ganar ese partido, y lo ganaron con solvencia. Pero ¿qué pasa? Que es que dices, vale, pues no hicieron un partido estupendo, claro que no, pero que mira, el tropezón la semana pasada tampoco lo hizo, pinchó, al final lo que necesitan es ganar los partidos, y esa es mi visión. Volvemos a lo de antes, que ya a estas alturas de la peli da igual el cómo, y lo que importa son sumar los 3 puntos y más en la dinámica en la que está ahora mismo el Sámano o el Castro, que tienes que seguir exijo el resultado, no solo el esfuerzo, sobre todo. ¿no? Pero ahora hoy posiblemente sea el día que peor voy a hablar del Sámano, sobre todo en la primera parte. Es la vez que yo he visto a Obu en el banquillo irreconocible a lo que le suelo ver, porque tenía un nivel de frustración el más grande que yo le he visto de los partidos que le he visto. Y lo entiendo perfectamente, porque te enfrentas a uno de los equipos que viene en descenso, que en la primera parte te mete un meneo. Y lo digo así de claro, en la primera parte el Siete Villas juega muchísimo mejor, pero muchísimo mejor. Pero claro, es normal que jueguen mucho mejor cuando tienes a 2 individuos que van paseando por el campo. Y juegas casi con 2 menos. Y lo digo así de claro, ¿eh? Wow. Creo que... No, lo digo así de claro. Tan así de claro que estoy convencido de que el entrenador estaba de acuerdo conmigo. Fíjate si estoy convencido que realizó esos cambios. Además, una cosa evidente. Y claro, en el momento en que metes a 11 jugadores y hacen lo que tienen que hacer, pues al final acabas ganando. ¿Por qué? Porque, entre otras cosas, si estás líder durante tantísimo tiempo es por algo, porque tienes un plus más de calidad, porque tienes un plus más de intensidad, porque lo haces mucho mejor, porque compites mejor. Pero claro, llega un momento en que yo al principio podía dudar respecto a lo que ha dicho Luis. El nivel de responsabilidad, vas líder, miedo a fallar, juegas en casa, mucha gente, te enfrentas a un rival que en teoría le debes de ganar, pero era un rival que venía casi con su última bala para disparar, de intentar sacar algo para seguir con opciones de intentar permanecer. Y la primera parte a mí del Sámano me pareció irreconocible a lo que me gusta del Sámano y a lo que yo estoy acostumbrado a ver de él en cuanto a nivel competitivo. En el momento en que el entrenador llegó al descanso y sé lo que pasó en el descanso, pues evidentemente en la segunda parte se salió de otra manera. Y cuando sales de otra manera, metes gasolina donde la tienes que meter y se compite de otra manera, pues al final acabas ganando. Por un tema de calidad, porque el Siete Villas, pues en el momento que encajó el primer gol, pues ya digamos que casi que entrega el partido y que no tuvo muchas ocasiones, y creo que el Sámano sacó los 3 puntos que tenía que sacar. Pero a mí, creo que el partido a los jugadores les tiene que servir como un toque de atención, sobre todo porque este fin de semana juegan contra el Castro en Castro. Y después de ver lo que yo he visto del Castro ayer en Gama, pues si fuese jugador del Sámano, esta semana tendría una profunda reflexión respecto a la actitud que tengo que tener el domingo. ¿Por qué? Porque yo después de lo que he visto ayer, a mí el Castro ayer me ha encantado. Me ha encantado y en su casa, pues va a ser un equipo durísimo. Y además se da la circunstancia de que al Sámano le puede valer el empate en Castro. Posiblemente sea el partido más complicado de los 3 que le quedan. Le queda el Castro fuera, le queda el Colindres en casa y acaba en Revilla. Posiblemente el partido del Castro, por nivel clasificatorio, es el más complicado que le queda, además del aliciente de lo que se supone que es un derbi, de equipos del pueblo, de chavales que se conocen de toda la vida y del ambientazo que va a haber en Riomar. Que eso se supone es un derbi. Eso es un derbi. Y creo que, desde mi punto de vista... No quiero decir que lo viven así, me refiero. No, lo viven así. Pero el Castro se está jugando muchísimo y el Sámano se está jugando muchísimo más. Evidentemente, este fin de semana, hablando para los del Sámano, alguno se tiene que mirar al espejo y pensar si está haciendo todo lo que tiene que hacer y no creerse superior a nadie, porque esto va de competir y de correr. Lo dejo ahí. Estoy convencido que el primero que lo sabe es Obu, porque lo tengo clarísimo. Y estoy convencido que has dicho antes, después de saber lo que pasó en el descanso. En el descanso pasan determinadas cosas que tienen que pasar, porque a veces hay que decirlas... ¿Y qué ha pasado? Lo que van a ser gritos del entrenador. No hace falta gritos, hace falta decir las cosas a quien hay que decírselas, en el tono en que hay que decírselo, para que el equipo espabile, porque lo que no puede ser es falta de actitud. Yo podría entender la responsabilidad hasta un punto, es un equipo joven, chavales jóvenes, que igual algunos no se han visto en estas circunstancias, y miedo a fallar, miedo a la presión, lo que viene siendo la presión, efectivamente. Es que... Pero no se puede salir, no se puede salir como se salió el otro día. Un equipo con la actitud que ha tenido Sámano este año, yo no creo que haya ningún jugador que haya faltado la actitud por pura intención.
Yo lo que sí creo es que hay jugadores que se les ha hecho grande la situación en algún momento. No lo sé, es que yo desconozco lo que él Pero él te sabe. voy a poner, fíjate, yo no creo que, a ver, decir un problema de actitud, vamos a poner relajo. Algunos salieron más relajados pensando que al enfrentarte... Salieron un poco sobrados. Sí, puede ser el error de decir... que eres más castreña que yo, lo has dicho en pero plan, puede ser, tienes delante un equipo que crees que eres superior, que crees que va a ser el partido más fácil. Te estoy entendiendo. Perfectamente. ¿Por qué? Y sales relajado. ¿Por qué? Porque piensas que vas a ganar fácil, porque viene un colista, porque piensas que, bueno, jugando en casa, 3 puntos lo tienes más o menos hecho. Y de eso nada, ¿eh? Aquí todos compiten y puede el Siete Villas, la primera parte, ya te digo, para mí jugó infinitamente mejor que el Sámano, sí, con muchísimo más criterio. Además, el Siete Villas venía después de la derrota en casa contra el Gama la semana pasada, para ellos fue devastadora, fue un antes y un después, digamos que es el momento en el que entendieron que no iban a poder permanecer probablemente, y después de la victoria del Colindres ya prácticamente lo tienen imposible. Y por eso pues llegaba todavía con una moral más baja. Entonces la idea era que iban a ganar fácil y a lo mejor por eso alguno se pudo confiar. Sí. A todo esto se tomaron las medidas oportunas. Y como se tomaron las medidas oportunas, el resultado fue el que fue. Lo que es cambiar a un jugador de otro, tampoco estamos hablando de una opción. O un par de ellos. Un par de ellos, sí. Pero sobre todo se cambió la actitud. Sí. Sí, la segunda parte, ya lo he dicho antes, me pareció un antes y un después, o sea, nada que ver con la primera. En la segunda se ganó con muchísima más solvencia, creo que no tuvo ninguna opción el Siete Villas, pero es verdad que hasta la segunda parte no se vio eso. El Castro. El Castro. En el que fuiste tú. Ayer he estado viendo el Gama Castro. Victoria súper justa, el resultado muchísimo más ajustado de lo que parece, pero la realidad es que el Castro, si se va 0-4 en el descanso, hubiese sido absolutamente justo. Cristiano estuvo fantástico, marcó 2 goles, muy buena primera parte, pero una muy buena primera parte del Castro en general. A mí me gustó la gestión del balón, me gustó la forma en la que salieron a competir, lo tenían clarísimo, ayer lo tenían clarísimo, el Gama se estaba jugando lo mismo que se podía jugar el Siete Villas, el Colindres, salir de allá abajo, sigue teniendo opciones, partido que los dos sabían que iba a ser muy competido, y creo que desde el punto de vista de la actitud, el Castro salió súper comprometido, y a mí me gustó mucho el carácter con el que salió. Futbolísticamente tiene jugadores de más nivel. A mí hay 2 jugadores en el Castro que ayer me encantaron, como es el caso de Llamosas y Lambea. Creo que juegan otro fútbol y creo que el Castro ayer jugó como quiso Llamosas, que me pareció que fue un espectáculo de partido lo que hizo. Y el Castro a mí me gustó, iba ganando 1-4, después el Gama te mete el 2-4, 3-4, al final acabas achuchado porque el Gama jugando en casa, pues evidentemente pues, quería empatar. El Castro ya había hecho los cambios, había quitado jugadores, había reservado jugadores y desde ese punto de vista pues acabó sufriendo. Creo que si hubiese planteado atacar más o tener más opciones de ataque, al final lo hubiese conseguido porque creo que más calidad que el Gama tenía. Y creo que desde ese punto de vista el Sámano justísimo ganador. Y sí que hubo una cosa que me encantó de Castro, fue la afición, desplazamiento. Yo calculo que habría entre 80 o 100 personas que habían ido a esta Gama y un ambientazo de la leche. Y lo que sí que detecto, tanto en Sámano como en Castro, es que jugando por cosas diferentes, digamos que el Sámano juega por la Liga, pero el Castro juega por meterse en playoff. Creo que hay una alta dosis de ilusión en ambas aficiones por hacer algo que lógicamente está fuera del rango normal de lo que tienen que hacer estos equipos en tercera. Y te digo quieres decir que en ese derbi va a ser en Río-Mar, ¿no? En Río-Mar van a disputar. Va a haber un plus de ilusión por parte de las dos aficiones. Va a haber un plus claro, porque tú ten en cuenta además que se están jugando las dos muchísimo. Yo creo que el empate es bueno para las dos, y lo digo así de claro, desde mi punto de vista un empate es bueno para todos. El Sámano, porque va a seguir con opciones matemáticas a pesar de que el Tropezón pueda ganar, que lo tiene fastidiado. Tiene que ir al Albericia, ¿no? Tiene que ir a Guarnizo. A Guarnizo esta vez. Que es un campo complicado. Y la el siguiente. Pero el empate es bueno, porque hay que recordar que el Sámano tiene el golaveraje ganado al Tropezón y en caso de empate sigue por delante. Vale, sí. O sea que desde ese punto de vista, al final es mejor 2 heridos que un muerto. Desde mi punto de vista. Yo creo que el Castro el otro día en Gama se ganó el puesto en el playoff probablemente porque ahora tiene un margen importante, o sea, tiene 9 puntos por jugar, creo que son 5 de ventaja. A mí me parece porque yo fui a ver el partido de los que se estaban jugando hoy, en el Cayón contra el Bezana,
que era digamos, el Bezana es el que se juega esa posición con el Castro, ¿no? Pero es verdad que el Cayón hoy en día es un equipo que no tiene, o sea, para mí es ahora mismo el equipo más en forma, ¿no? Tiene sus partidos y tal, pero es verdad que se llevó por delante al Bezana por 3-0 al descanso y luego se relajaron, porque claro, tú vas ganando 3-0 un partido, piensas que lo tienes hecho ya y el Bezana casi les empata, aunque tampoco estuvieron tan cerca, pero sí que el Castro acabó pidiéndolo ahora, el Cayón, pero es verdad que ahora mismo el Bezana con esa derrota se complica muchísimo la vida porque ahora el Castro se ha metido con mucho y, por ejemplo, el Bimenor está prácticamente fuera. Sí. Y por cierto, al margen de todo esto y del perfil de equipos que estás nombrando, Cayón, Bimenor, Bezana, Alberi, lo que están haciendo Güemes y Obu como entrenadores Sí. es una proeza, ¿eh? Y cuando digo una proeza es que con menos nunca se hizo tanto. Y cuando hablo de menos me estoy refiriendo a lo importante. Sí. Porque el Bimenor, equipos hechos a capricho, con una media económica de salarios que duplica la media que puede tener el Castro, que duplica la media que puede tener el Sámano, se van a quedar fuera de playoff. Se van a quedar fuera de playoff. Y creo que lo que está haciendo José Güemes y lo que está haciendo Gorka en el Sámano, creo que es para valorar, pero no se va a valorar hoy. Se va a valorar dentro de para tiempo. Cuando luego justifiquéis lo del presupuesto, cuando justifiquéis a otros equipos por el tema presupuesto. Os lo digo a vosotros, que sois los contertulios. Sí, pero es que, ¿qué pasa? A veces equipos con Que poco sí. presupuesto y haciendo muy bien las cosas pueden competir. Y a veces equipos con mucho presupuesto y jugadores de mucho dinero, si no se hacen bien las cosas, no puedes competir. Suele pasar, o sea, hay equipos grandes que tienen mucho presupuesto y que no terminan de empastar entre ellos o son un montón de estrellas, puede pasar. Me lo acabas cosas. de quitar, el tema de los egos. De los egos, pues al final lo que pasa es que el equipo acaba pues por no hacerlo tan bien como dice el presupuesto, no y luego te encuentras equipos con muy poquito presupuesto en los que se ha elegido muy bien. O sea, el otro día hablábamos del partido del Sámano, de otra cosa, porque veíamos que la inmensa mayoría de los jugadores del Sámano tienen menos de 22 años, son jugadores de juvenil que se han escogido muy bien entre la División de Honor del País Vasco. Sí. O sea, han hecho un equipo de gente joven con hambre y eso se nota. Pero se nota que hay un patrón. Los que guían la trainera, me da lo mismo el de Castro que el de Sámano, los que guían la trainera, el patrón es el que manda, ¿eh? Y donde manda el patrón van todos los demás. Y eso en un equipo es fundamental. Sí. Porque hay otros sitios donde cada uno rema para un sitio. Y está bien que esos jóvenes estén, pues en el caso del Sámano, rodeados por lo menos con un par de jugadores veteranos que digamos que también... Mira, tienen a el este carro. respecto, hubo una cosa que de la misma manera que doy el palo a los que le tenía que dar el palo, en el Sámano, tengo que decir que hay dos jugadores que estaban de suplentes, como es el caso de Toki y Alex Irazusta, me parece, el chico que ha hecho de Jesucristo en Las Pasiones Viviente, que a mí me demostraron que sin jugar Desde son la propia jugadores, banda, ¿verdad? son Cuando jugadores estaban calentando. fundamentales. Estoy totalmente de acuerdo contigo, me encantó ¿por verles. qué? Pues porque Porque estaban todo el rato arengando a sus compañeros, Animando. animándoles. Ellos que estaban de suplentes, que no habían salido titulares, estaban calentando en la y banda. además, de dándoles la consejos. misma manera que para lo negativo no estoy diciendo los nombres de los que considero que el otro día quemaron la traca, y lo digo Si así te de falta claro. decir, ya sabéis vosotros quiénes sois. Ya sabéis No, sí, lo vosotros saben quiénes de sois, sobra. lo saben de sobra. Claro. Sí quiero decir, los chicos que desde mi punto de vista que yo detecté, y como Luis, que he visto que no lo hemos hablado. No lo hablamos, pero yo pensé que- exactamente lo mismo. Pero dije, qué buena impresión me llevo y lo que representan los valores de un equipo. Los que no juegan, animando y apoyando y sabiendo sobre todo lo que se estaban jugando, porque esto era cuando estaban calentando, que el partido estaba trabado, que iban a empate todavía y que iban... No quiero meter la pata, me has dicho Alex que ha hecho de Cristo un par de veces. Sí. Y Zurieta, entonces. Y Zurieta, no me salía el Es nombre. que igual voy a decir otro apellido que no es Alex y Zurieta. Sí, esta mañana le he visto. Y Los Toki. dos. Y digo los dos porque estaban justo debajo nuestro y por eso lo podemos citar. Y desde mi punto de vista, esa es la virtud del Sámano, que los que no están jugando aprietan y aportan. Y eso es fundamental. Además, igual en el caso de ellos tiene un punto de madurez también para con los Claro, compañeros. eso que es has el dicho tema que son, de la experiencia todos de muy algunos de jóvenes. Estos también son jóvenes, pero son un poquito más mayores. Claro, Zurieta ya tiene más años. necesitas a Y gente eso con también se experiencia nota. y tener en el campo a gente como Luis Gómez, como a, pues no sé, que son jugadores que llevan ahí mucho tiempo y que dan una jerarquía que necesitan los jóvenes para poder integrarse. Sí, desde ese punto de vista sí. Repasado todo, bueno, el Colindres que ha hecho, ganó. Nos falta el Colindres, que ganó Bueno, en Colindres Naval. fue el momento, lo mejor, o sea, un equipo que empieza como el Colindres en la situación en la que está, con la dinámica que venía, empieza perdiendo el partido en Reynosa
y lo remonta. O sea, a mí me parece, ahí me quito el sombrero. O sea, hace falta tener, yo no lo vi, por lo cual no puedo saber las circunstancias, yo solo vi eso. Y al final, el Naval, que se lo estaba jugando también todo, pues queda hundido, y es el Colindres el que sale del descenso en una situación en la que no esperaba que fueran a conseguirlo. Y que era un partido fundamental para ellos porque sabían que tenían que sumar de 3 y contra un rival directo, como es el caso del Naval, pero el partido fundamental para el Colindres es este fin de semana, que juega en casa contra el Gama. El Gama, desde luego, tiene que ganar si quiere mantener opciones, porque tenemos que empezar a considerar la posibilidad de que el Escobedo baje. El Escobedo, que el otro día no supo ganar al Coruso, un rival directo, pues es bastante probable que esté en disposición de bajar. No sé si por el descenso directo o por jugar el play-out, pero la posibilidad... ha despertado el Compostela, que lleva 3 consecutivas, con lo cual el Compostela va a salir. Entonces ahora no le queda otra que pinche el Coruso y eso va a ser... Efectivamente, y claro, este fin de semana el Escobedo tiene un partido complicado, que es Bergantiños, y después... Cierra con el Llanera. Cierra con el Llanera, que es con el que te lo juegas todo, pero al final podéis estar muertos los dos ese día. Sí, es probable. Por eso te digo que hay que quedar cuarto por la cola, séptimo por la cola, en el caso de la tercera, para asegurarte en no descender. O sea que desde ese punto de vista, este fin de semana, tanto Gama como Colindres tienen que ganar sí o sí. Chicos, que la semana pasada os despedí diciendo que dije algo así como, bueno, pues eso, Jaime que se prepare, que le estaba cogiendo yo el gusto a esto, era broma. Quiero decir, era broma en el sentido de que esperaba que Jaime hoy estuviese aquí, sí va a estar el lunes que viene, así que volverán a disfrutar los espectadores de Once Titular, pero de verdad me lo he pasado muy bien. Así que muchas gracias a los dos, Luis, José, gracias por haber estado este ratito en esta ventana al fútbol que hemos hecho en Vaya Noche. Hacemos nosotros un alto en el camino y ahora enseguida ya casi nos despedimos. Hasta ahora.